Bloque 1. La prehistoria, de los primeros seres humanos a las primeras sociedades urbanas. Panorama del periodo. Ubicación temporal y espacial de la prehistoria y del origen del ser humano, del poblamiento de los continentes y del proceso de sedentarización. De acuerdo con investigaciones recientes, el origen del ser humano tuvo lugar en África, de donde los homínidos, los primeros ancestros de los humanos, emigraron en busca de alimento, de Asia a Europa primero, luego a Oceanía y por último a América. A este periodo, que comenzó hace más de 3 millones de años, se le conoce como prehistoria. Por la imposibilidad de fechar con exactitud los procesos históricos de esa época, ocurridos antes de Cristo, se miden en siglos, milenios y millones de años. El Paleolítico marca el inicio de la prehistoria y es el periodo en el que nuestros ancestros fabricaron instrumentos y herramientas de piedra, mediante la técnica de percusión. En este periodo se dedicaron a la recolección, la caza y la pesca. La utilización del fuego resultó crucial para su adaptación y sobrevivencia. Durante el Neolítico, el ser humano, el único sobreviviente de los homínidos, ya era capaz de pulir piedras. Es en esta época cuando empieza la producción de alimentos, mediante la agricultura y la domesticación de animales, como vacas, cerdos y ovejas. Asimismo, las personas comenzaron a vivir en comunidades. Con estos avances se logró el paso de la vida nómada a la sedentaria. La prehistoria no fue un proceso simultáneo en todo el mundo. La agricultura y la metalurgia surgieron primero en Asia y Europa y después en América. La invención de la escritura, alrededor del 3200 a.C., marca el término de la prehistoria. A partir de entonces se señala el comienzo de la historia, palabra de origen griego que significa preguntar o investigación. Los primeros seres humanos. Los homínidos son los ancestros de los seres humanos. Los restos fósiles más antiguos fueron encontrados en África y datan desde hace 3.5 millones de años. Podían mantenerse erguidos y caminar. Su cerebro era más grande en comparación con el de otros primates y tenían dedos pulgares que les permitían manipular objetos. Por esas características fueron capaces de fabricar instrumentos, lo que los distingue de los primates hominoideos. Existieron dos grupos de homínidos: los Australopithecus, llamados así porque sus restos se encontraron en el sur de África, y los Homo, que significa hombre, de los cuales los humanos actuales son los únicos sobrevivientes. Los Australopithecus aparecieron antes de los Homo. Eran herbívoros y sus características físicas los asemejaban más a los primates. Se extinguieron por no poder adaptarse a los cambios climáticos que alteraron su paisaje en África. En cambio, los Homo habilis erectus sapiens neanderthalensis se adaptaron a diferentes regiones naturales por su capacidad para fabricar herramientas y armas, diversificaron su alimentación y su cerebro aumentó de tamaño. Cambió su fisionomía, especialmente el rostro, desarrollaron un pensamiento racional, el lenguaje oral y crearon símbolos. La mayoría de los Homo se extinguió, excepto el Homo sapiens sapiens, es decir, el ser humano. Su supervivencia se debe, entre otras causas, a su capacidad de trabajar organizadamente y transmitir sus conocimientos. El ser humano prehistórico, su evolución y la naturaleza. Los homínidos tuvieron que adaptarse a diferentes ambientes. En África, el clima era seco. Gran parte del territorio estaba formado por sabanas. Allí eran recolectores de frutos, hierbas, raíces y gusanos. Algunos comían carne y restos dejados por otros depredadores. Entre los años 80.000 y 10.500 a.C., la Tierra experimentó cambios climáticos drásticos debido a las glaciaciones. La temperatura descendió a tal grado que se formaron extensas capas de hielo, que cubrieron parte de los continentes, mares y océanos. Los humanos debieron emigrar hacia otros lugares, como herbazales y bosques templados, costas, praderas, bosques tropicales,
selvas y finalmente a estepas, desiertos, taigas y tundras. Aunque la mayoría de los homínidos se extinguió a causa de los cambios climáticos, los sobrevivientes se adaptaron físicamente a las condiciones de cada región natural. Las actuales diferencias físicas entre los seres humanos se deben a estos procesos adaptativos. Los homínidos aprovecharon los recursos de cada medio natural que habitaban para recolectar, cazar y pescar, gracias a la fabricación de diversos instrumentos y armas. Usaron el fuego para cocinar sus alimentos y protegerse del frío, y curtieron pieles de animales para vestirse y para habilitar cuevas y albergues. Dada la complejidad del entorno, tuvieron que desarrollar un lenguaje oral y un pensamiento racional. Se organizaron en clanes. Algunos cuidaban a sus enfermos y enterraban a sus muertos. Sus creencias se manifiestan en pinturas rupestres, esculturas femeninas de piedra y hueso, flautas, adornos personales y arquitectura ceremonial. Desde entonces, la cultura y la técnica son elementos que influyen en la relación del ser humano con la naturaleza.